Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 12 del libro de Levítico. Como les iba diciendo hace rato, en el capítulo 11 que vimos la semana pasada, comenzamos a ver cómo es que Dios está inmiscuyendo en las cosas que nosotros podríamos pensar que no son tan importantes, como es el alimento. Y es que Dios en realidad no quiere que nosotros pensemos en el alimento como algo que, que nos define. No pensemos en cómo vestimos como algo que nos define, sino lo que quiere el Señor es que nosotros entendamos que debemos de estar haciendo su voluntad en medio de todas las cosas, en medio de cada situación, en medio de cada cosa que está pasando en nuestras vidas. Entonces, vimos que se trata todo de nuestros corazones en cuanto a los alimentos y vimos también que la ley dice una cosa en Levítico, pero que cuando nuestro Señor Jesús llegó a este mundo, las cosas cambiaron. Y el día de hoy también vamos a comenzar en el capítulo 12 de Levítico, que dice que el Señor habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Bien, vamos a detenernos en estos primeros 5 versículos y vamos a notar varias cosas. Lo primero es que Dios está hablando a través de Moisés al pueblo de Israel y ahora les está diciendo que cuando la mujer conciba y dé a luz a un hombre, la mujer permanecerá o será vista como inmunda durante 7 días, o sea, una semana. Y como vimos en el verso 5, si fuera una mujer serían 2 semanas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos dentro de estos versículos del texto? Porque habla que será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación, ¿no? Y está hablando de los días en los que esta mujer podría tener su sangrado cada mes. Y entonces nosotros lo que vamos a encontrar en el capítulo 12, en estos primeros versículos, es que Dios está hablando a una cultura machista, a una cultura que está teniendo ideas sobre la mujer y sobre el nacimiento del hombre o el nacimiento de cualquier persona. Y entonces los judíos están pensando, bueno, debe de ser algo muy extraño. Y es que las culturas antiguas, y esta parte es bien interesante porque dentro de esas culturas entra también la cultura judía, pensaban en este acto del nacimiento como algo inexplicable. Y de hecho, si nosotros lo pensamos, el nacimiento es algo inexplicable. Pero lo que aquí está representándose es que todo hombre nace sucio, ¿no? Que todos nosotros hemos nacido ya sucios y que necesitamos una limpieza. En este caso, el libro de Levítico habla de una limpieza ritual y habla sobre la mujer, ¿no? Esta limpieza ritual sobre la mujer dice que la mujer será inmunda o será tratada así durante 7 días, si fuera un hombre el que naciera. Pero también vamos a ver cómo es que hay estos eh, prejuicios que tiene el pueblo de Israel y que Dios conoce. Porque en el verso 5 dice que si fuera a dar a luz hija, entonces serían 2 semanas en las que la mujer permanecería separada. Y esta parte es interesante porque si se fijan, en el verso 4 dice que ella permanecerá
33 días purificándose de su sangre, ¿no? Estamos hablando de que este niño tendría que estar ahí purificándose 7 días y la mujer sería tomada como inmunda estos 7 días, pero después de eso ella tendría que hacer todos estos rituales de purificación para poder volver a interactuar con toda la comunidad, con todos los que estaban alrededor. Y entonces nosotros estamos encontrándonos aquí con esta situación de que los judíos pensaban que al ser mujer, ella estaba cargando mayor pecado, ¿no? Al nacer una mujer, se estaba cargando mayor pecado. Pero esto se va a romper en el Nuevo Testamento. Y quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14. Entonces, vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14. Y dice así: Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿No? Entonces, Pablo, cuando está hablando estos versículos a Timoteo, está hablando de lo que se pensaba en la tradición judía y vemos que el dar a luz hijos es parte de esta idea de la redención. El que una mujer pudiera tener hijos y pudiera permanecer en fe, amor y santificación con modestia, le hacía más apta. Y esta era la cosmovisión judía, ¿no? Ellos ahora pensaban eso y vemos entonces cómo es que esta parte en donde primero en Levítico los judíos están pensando, bueno, la mujer va a ser inmunda por haber dado a luz y porque tenían un temor de no poder entender cómo era esta situación. Vemos cuando Pablo le habla a Timoteo que Pablo está diciéndole, la mujer se salvará teniendo hijos y se va a salvar permaneciendo en fe, en amor y santificación con modestia, ¿no? Y esto no quiere decir que esté hablando el apóstol Pablo y esté diciendo, si una mujer no puede tener hijos, no va a ser salva. Eso sería una tontería. Pero estamos viendo que la mujer está cumpliendo el rol de su vida, ¿no? O sea, se está casando, está haciendo las cosas, está siendo obediente a lo que Dios quiere de ella. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte en Levítico, lo primero que debemos de entender es, Dios no está en contra de que las mujeres den a luz, sino lo que está haciendo es una imagen, una figura de cómo es que todos nosotros hemos nacido en una naturaleza pecaminosa, como todos nosotros hemos caído y no hay nadie que pueda ser limpio por sí mismo o cuando alguien te dice, ay, pero es que es un bebé, es un niño, seguramente sin pecado. La Biblia nos enseña que todos nosotros hemos nacido ya con pecado añadido a nuestras vidas, con este pecado que va en nuestras vidas. Ahora, eh, la mamá cuando nacía el hijo, según vimos en el verso 2, eh, la mamá sería inmunda 7 días, ¿no? Y ahora vemos que ella se tendría que purificar y al cumplir los días de su purificación, entonces ella ya podría ir al santuario. Cuando da a luz una mujer, ya vimos, sería 2 semanas y 66 días se estaría purificando, o sea, lo doble en las dos cosas. Pero antes de avanzar, debemos recordar esta parte de ¿dónde está? Mm, en el verso 3 que dice, al octavo día se circuncidará el niño. ¿Qué era para los judíos la circuncisión y por qué era importante después de esta semana que ella era inmunda y que el bebé tenía que permanecer con ella estos 7 días? Al octavo, este niño
tenía que ser presentado para ser circuncidado. Entonces, ¿qué representa la circuncisión para los judíos? Bueno, pues esto es un rito que comienza en Génesis capítulo 17 y que nosotros podemos acordarnos que es parte de un pacto. Entonces, acompáñame, vamos primero a Génesis 17 para poder ver qué pacto es este que Dios está haciendo con el pueblo de Israel a través de la circuncisión. Génesis 17 vamos a encontrar eh, en el verso 9 que Dios le habla a Abraham y le dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces, este pacto es para Abraham y es para todo el pueblo de Israel, para las generaciones. Dice, este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre ustedes. Circuncidarás pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Y fíjense en el verso 14 lo que dice, y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces vemos que el pacto que está haciendo Dios con la circuncisión, con el pueblo de Israel en Génesis, también ya está siendo transportado en Levítico. Y en Levítico estamos pensando en que el pueblo tiene que entrar a la tierra prometida, en que el pueblo está conociendo nuevamente a Dios después de haber estado en Egipto. Y la circuncisión no es meramente un rito o algo que solamente pasa, sino que la circuncisión para los judíos era esta señal del pacto de Dios mismo con ellos y que estaba hablando sobre purificación. Estaba hablando sobre que el pueblo tenía confianza en Dios y estaba obedeciendo, pero también estaba hablando de que todo aquel que era circuncidado podía ser considerado purificado. Y si estamos hablando de que después de nacer o al nacer estamos viendo que todos nacemos en impureza, en injusticia, entonces nosotros podemos ver la señal que está haciendo Dios a través de la circuncisión. Todo aquel que pase por esta señal, por esta santificación. Ahora, ¿por qué nosotros ya no nos circuncidamos? Porque nuestra circuncisión ya no es física, sino que es del corazón. Y entonces nosotros podemos ver que se trata de un corazón que ha sido limpiado. La semana pasada hablábamos sobre los alimentos y escuchábamos a Jesús decir que no se trata de lo que se come, porque lo que entra por nuestra boca sale a la letrina, sino se trata de lo que hay en nuestros corazones. Y ahora nosotros podemos recordar también en la Escritura que se habla de que no es circunciso el que es circuncidado en lo físico, dice el apóstol Pablo, sino el que ha sido circuncidado en el corazón. ¿No? El que realmente está siendo purificado o se purifica al Señor. Y ahora vamos a Filipenses, a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, y vamos a encontrar lo siguiente en Filipenses 3:3, que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿no? Entonces, vemos esta ordenanza levítica que es una señal o un símbolo de lo que está pasando
en la actualidad a través de la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué el cristiano ya no se circuncida? Bueno, primero, porque hemos visto, no se trata solamente de la señal física de la circuncisión del hombre, sino que estamos hablando de la circuncisión del corazón. Y el apóstol Pablo todavía en Filipenses dice en el capítulo 3, versículo 3, que no la necesitamos porque nosotros mismos ahora somos la circuncisión. Somos aquellos que ya se han cortado una parte, aquellos que ya se han quitado aquello que estorbaba o ensuciaba. Y por lo tanto, nosotros lo hemos quitado. ¿Y cómo lo hemos quitado? A través de servirle a Dios. Y nuestra gloria ya no está en nosotros. No se trata de la carne, no se trata de lo que hemos hecho, de decir yo soy judío y pueden notarlo porque estoy circuncidado, sino se trata de lo que Dios está haciendo. Yo soy creyente de Dios por la obra de Cristo en mí, no es lo que yo he hecho, es lo que Dios está haciendo en mi vida y por eso las cosas en mí están siendo transformadas. A manera de que nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, vamos viendo que esto que se veía tan sencillo en Levítico 12, y que es un capítulo corto, también nos está hablando sobre limpieza y pureza, que hemos hablado ya bastante de ello. De hecho, la semana pasada hablábamos de uno de los versículos principales para nuestro estudio de Levítico, que se trata de porque yo soy santo, entonces ustedes serán santos, ¿no? No sé si se acuerdan, Levítico 11, verso 44, que dice, porque yo soy su Dios, no, ustedes por lo tanto se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre en la tierra. Y ahora vemos esta santidad reflejada en un símbolo exterior. ¿Cómo podríamos entonces nosotros comprenderlo? A través de nuestras obras. ¿Y quién necesita ser purificado? ¿Quién necesita primero ser limpiado? Todo mundo, ¿no? En este caso, los hombres tenían que ser circuncidados al octavo día, pero es una representación de todos nosotros necesitando esta limpieza ritual que encontramos ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Romanos, que era parte de estos ritos que se hacían para que cualquiera pudiera sentirse limpio, pero que son eliminados por Cristo. Ahora, en el verso 5 ya vimos, si da a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Y como ya les dije cuando leímos este versículo, esta parte no es que la mujer se vuelva más inmunda si da a luz a una mujer, no es que Dios esté siendo misógino, machista, sino es esta cuestión cultural, ¿no? Esta cuestión donde los judíos sí pensaban eso, pero podemos regresar al apóstol Pablo hablando a una iglesia y diciéndole, porque en Cristo Jesús ya no hay más hombre ni mujer. O sea, no se trata de quién pecó más en el Génesis, no se trata de quién se equivocó antes o quién permitió que se equivocaran, porque finalmente todos hemos fallado, dice el apóstol Juan, no todos hemos pecado. A una, dice Isaías, nos hemos desviado. Entonces, esto no se trata de que Dios esté haciendo esa distinción, sino simplemente es porque el pueblo así lo entendía. Y en el verso 6 dice lo siguiente: cuando los días de su purificación fueran cumplidos, ya fueran 33 o 66, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación,
y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y ahora, en esta parte final que vemos de este capítulo de Levítico 12, es bien interesante que la mujer después de estos 33 días o 66 días se va a presentar al templo, ¿no? Después de pasar este tiempo separada. Ahora, hay algunos que dicen que este tiempo de separación lo que servía también era para que la mujer se fortaleciese, que lo que Dios estaba haciendo era tener también este cuidado de la mujer, ¿no? De que no tuviera alguna dificultad. Pero también aquí lo que nosotros vemos es que esta mujer, después de pasar este tiempo, tendría que presentarse al sacerdote con un cordero para holocausto. Y cuando nosotros estudiamos los sacrificios, veíamos que el holocausto es uno de los primeros sacrificios. Y el holocausto significa quiero presentarme delante de Dios y quiero ser consumido por Él. Quiero que Él sea el que consuma todo en mí. Y esta parte, este símbolo es bien interesante para nuestras vidas porque podemos ver cómo es que la mujer se presenta nuevamente a Dios diciéndole, Señor, quiero que tú trates todo en mi vida. Con esta nueva oportunidad, con este nuevo hijo, con esta nueva vida que hay a mi alrededor, que tú me permitiste traer. Señor, sé tú dándome dirección y sabiduría. Y esta parte es importante porque nosotros debemos de ver cómo es que el Señor quiere guiarnos desde el momento de nacer y quiere que nosotros, si somos padres en algún momento o madres, podamos presentarnos y decir, Señor, guíame tú, sé tú tomando decisiones con respecto a qué voy a hacer, que seas tú, porque yo no soy apto. No soy apto o no soy apta para entrar a tu presencia y tampoco para guiar una vida. Pero después de este holocausto, lo que también presenta es un palomino o una tórtola para expiación, ¿no? Para quitar la culpa. ¿Y qué culpa? Bueno, debemos recordar que nadie podía tocar sangre. Y dentro de este tiempo en el cual la mujer dio a luz, pues corrió sangre de su cuerpo y entonces ella tiene que ser purificada, ¿no? Y por eso es que ella presenta este animal, pero me encanta ver cómo es que Dios lo pone tan sencillo, ¿no? Porque dice, bueno, se presentará con un palomino o una tórtola, o sea, con algo bien sencillo, porque no es que haya hecho algo malo, no es que sea malo tener relaciones, no es malo que sea, no es que sea malo dar a luz. Lo que está diciendo es, tuviste convivencia con un ser que ha nacido, una criatura que ha nacido en pecado, que la naturaleza suya es en pecado, ¿no? ¿Y por qué? Regresamos a Génesis, el pecado de Adán y Eva, ¿no? Entonces de ahí toda nuestra generación, todo aquello que nosotros somos, o como diría el Nuevo Testamento, desde Adán hasta Moisés, o sea, todos los que estuvieron bajo la ley, gracias a Dios, porque ahora en Cristo nosotros ya no estamos en pecado, sino que hemos nacido de nuevo. ¿No? Y como lo decía nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan a Nicodemo, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo y nosotros hemos nacido de nuevo y ahora ya no regresamos al vientre de nuestra madre y tiene que ser limpiada de la inmundicia, sino que ahora nosotros somos llamados circuncisión, somos llamados santos, somos llamados hijos de Dios. Y en esta parte, entonces, de la expiación, vemos la obra de Cristo. Una mujer tenía que llegar con su palomino, con su paloma y entregarlo. Pero ahora nosotros nos acercamos a Cristo y por su obra, por su gracia, por su sacrificio, es que somos purificados. Tanto la madre como el hijo.
¿no? Y después de esto, vemos que dice en el verso 8, como un apéndice, no un postdata, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella. Y entonces vemos cómo esta parte en donde eh, la impureza está siendo limpiada, pero también donde Dios dice, bueno, si no puedes presentar algo más porque te costó mucho, porque no tienes, con 2 palominos es suficiente, porque Dios siempre quiere que nos acerquemos, porque Dios siempre quiere que nosotros podamos ser purificados por Él, ¿no? ¿Qué nos enseña el Evangelio de Juan regresando a esto? Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y entonces, en esta parte, en Levítico 12, no se está tratando solamente de la impureza de la mujer al dar a luz y de un tema que de repente nosotros podemos decir es muy difícil de entender en nuestro contexto, en nuestra época, sino está hablando de lo importante que es ser limpios, porque nacemos sucios. Y, y yo no sé si ustedes han visto alguna vez un nacimiento, yo nunca lo he visto, yo solamente he visto películas documentales, ¿no? En donde de repente nace el niño y no nace bañadito, no nace peinadito, no nace vestido, ¿no? El niño nace en medio de sangre, nace con esta bolsa en la cual estaba en el vientre de su madre y nace sucio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo tienen que limpiar, ¿no? Y tiene que ser limpiado cuidadosamente y tiene que meterle muchas veces el médico algo en la garganta al niño para que pueda ser limpiada y pueda respirar y pueda vivir. De esa forma, nosotros podemos estar viviendo sucios en este mundo hasta que tenemos un encuentro con Cristo y Él es el que nos purifica y Él es el que nos limpia y es su obra. Y eso está siendo representado en Levítico capítulo 12, la necesidad de todo hombre de nacer de nuevo. Y si tú has estado escuchando los estudios de domingo o has estado presente, pues entonces sabes, ¿no? Cuando Nicodemo se presenta con el Señor y le dice, ¿cómo es eso de nacer de nuevo, no? Y le dice, pues tienes que nacer del agua y del espíritu. Y en esta ocasión vemos aquí cómo es que Dios da un nuevo nacimiento, un nuevo inicio, no solamente al niño o no solamente a la madre, sino a ambos. Y esta parte es importante para nosotros. Viene una pregunta para ir cerrando el día de hoy el estudio. Tú necesitas limpiarte, tú necesitas nacer de nuevo, o probablemente tú ya has nacido de nuevo desde hace mucho tiempo, pero hay cosas de tu vieja vida o de nuestras viejas vidas que nosotros no hemos permitido que Dios limpie y que a la larga pueden hacer daño a nuestras vidas. Si es así, entonces necesitamos pedirle al Señor, purifícame y apártate a orar con Él, a buscarle y toma un tiempo para ver que realmente has estado mal, ¿no? Y ahora viene el tiempo en el que llegues con el Señor y le digas, Señor, acepto el pacto. Ese pacto que yo te decía, no solamente es un pacto eh, de purezas delante de Dios, sino que es un pacto en el cual Dios está diciéndonos que Él está con nosotros, porque si recordamos Génesis 17, que lo leíamos hace rato, eh, nosotros vemos que aquel que no se haya circuncidado, entonces sería quitado del pueblo.
porque la circuncisión es una señal. Y esta parte de la circuncisión como una señal, entonces vemos, se trata de lo que estamos haciendo también, ¿no? De lo que tú y yo hemos hecho y lo que estamos haciendo después de que lo que Dios eh, hizo en nuestras vidas. Tú y yo podemos decir, yo he sido salvo, yo he hecho lo que Dios ha pedido a mi vida, pero la realidad es que muchas veces eh, no lo hemos hecho así. Entonces, eso sería el día de hoy. Nada más quiero leerles algo que se me había pasado, que está en Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas 5 el apóstol Pablo va a estar hablando y habla sobre cómo es que tú y yo debemos de vivir, hablando de esto de la circuncisión. Entonces, Gálatas 5, verso 24. Fíjate lo que nos va a decir el apóstol Pablo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero esto del verso 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Traducción, han circuncidado eso que les hacía pecar, eso que les hacía caer. Y ya hemos hablado de este término carne que está utilizando el apóstol Pablo. No se trata del cuerpo, no se trata de que el alma es buena y el cuerpo es malo, o el espíritu es bueno y la carne es mala, o sea, mi carne, sino está hablando de aquellos deseos que están en contra de la naturaleza que Dios está obrando en nosotros, de este nuevo nacimiento. Por eso es necesario que si hay algo todavía de esa inmundicia o de eso sucio, de cómo nosotros nacimos en el Señor, se ha quitado. Y en el verso 25 de Gálatas 5, el apóstol Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, que lo que dices se refleje, se vea en tu vida. Y eso es lo que el día de hoy el Señor nos muestra a través de este capítulo 12 de Levítico. Acompáñame, vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te agradecemos por este tiempo y te agradecemos porque nos has permitido estudiar esta porción de tu palabra, una porción no tan sencilla de entender, pero muy necesaria de que nosotros podamos verla. Cuando estamos inundados de pensamientos y de ideas que nos dicen que todo hombre es bueno, que ningún hombre nace con maldad, tu palabra viene y nos dice que todos nosotros hemos recibido esta naturaleza de pecado, que todos nosotros hemos caído, que no habría ninguno justo. El rey David decía que él había sido engendrado, Señor, en el mal. Y el día de hoy nosotros vemos lo mismo. Vemos que necesitamos ser transformados, limpiados, purificados, y que tú quieres hacerlo. En el antiguo pacto, tú lo hiciste a través de la circuncisión como una señal. Pero el día de hoy, Señor, nuestras vidas son esa señal de la obra que tú hiciste en el nuevo pacto, de cómo tú nos has limpiado. Y ahora nosotros tenemos que caminar por el Espíritu, viviendo, glorificando tu nombre, limpiándonos de todo aquello que nos aleja de ti, despojándonos, Señor, de todo pecado, de todo inmundicia, a manera de que podamos correr la carrera que tenemos por delante en ti. Señor, gracias, porque en medio de todo ese proceso no estamos solos. No es que nosotros tengamos una regadera para limpiarnos, es que tú eres el que nos está purificando, tú eres el que nos lava. Es tu palabra el agua que está limpiando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas. Señor, ayúdanos a que nosotros seamos
limpios totalmente de todo lo que hay a nuestro alrededor, de pecado, de temor, de duda, de todo aquello, Señor, que esté ensuciando nuestra relación contigo. Pedimos esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.